Vamos a continuar en la región, esta vez en Perú. Hablamos ahora de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, quien ya completa 100 días en el poder, un hombre que asumió las riendas del país con una valoración muy por encima del 60%. Sin embargo, poco a poco su imagen comienza a desgastarse en un país que al parecer devora a sus mandatarios, ya que ninguno ha salido bien parado del cargo. Recordemos el caso de Ollanta Humala, quien salió con una muy baja popularidad de la presidencia, incluso salpicado por algunos escándalos que fueron más allá y que golpearon también a su esposa, la ex primera dama en este momento, Nadine Heredia. Ante este escenario surge un interrogante específicamente sobre el tema Pedro Pablo Kuczynski, PPK. El interrogante es: ¿será que Kuczynski logrará y no desaparecerá hundido en las encuestas? Vamos justamente a hablar, a analizar este tema con nuestro siguiente invitado, quien nos acompaña desde Lima, desde Perú. Hablamos con Ditel Columbus, abogado, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, catedrático además de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, y la duda, el análisis que queremos hacer en este momento es por qué poco a poco empieza a deteriorarse esa imagen de Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que llegó, que asumió el poder con tanta popularidad y solo lleva 100 días en este momento liderando con las riendas del país, y ya lo vemos con una imagen en descenso. Bueno, a ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, casi algo consuetudinario, que en nuestro país los primeros 100 o 180 días de gestión, ¿no? Los presidentes siempre gozan de una alta popularidad, que es lo que nosotros denominamos la luna de miel del gobierno con las expectativas ciudadanas, ¿no? Y al término de este periodo siempre hay un desgaste en la imagen del presidente, que comienza a reflejarse con indicadores negativos en las encuestas o indicadores decrecientes en todo caso. En el caso en particular del presidente Kuczynski, vamos a llamarlo de esta manera, quizá por una cuestión no prevista, su desgaste ha sido mayor a lo de sus antecesores, porque en los primeros 100 días, como tú mencionabas, ha tenido que enfrentar una serie de situaciones muy complicadas, en la mayoría de ellas que ha tenido que heredar del gobierno que ha salido, ¿no? Por ejemplo, en el país el principal motivo de preocupación es la inseguridad ciudadana, ¿no? La ciudadanía clama por soluciones inmediatas en el tema de seguridad ciudadana, pero lamentablemente la ciudadanía tampoco entiende que solucionar o hacer algo positivo en materia de seguridad ciudadana no se va a lograr en los primeros 100, 120 días, 180 días de un gobierno, cuando el gobierno anterior poco o nada hizo. Es decir, este gobierno en materia de seguridad ciudadana tiene que hacer. El gobierno anterior dejó sin ejecutar más lo que tendría que hacer para poder dar un servicio de seguridad al interior del país de forma decente, ¿no? Tienes, por ejemplo, temas que le han dado la administración gubernamental, porque el mismo gobierno ha admitido, a propósito de la insistencia de la oposición parlamentaria, que han heredado un gobierno, digámoslo de alguna manera, complicado, ¿no? Que no tiene holgura de gasto, ¿no? Aunque hay ciertas discrepancias en ese ámbito, porque el gobierno señala de que han recibido pues un gobierno prácticamente quebrado desde el punto de vista financiero y presupuestal, y los exministros del gobierno anterior han salido a desmentir al presidente de la República, a los ministros actuales. Pero la situación real es de que la ciudadanía tiene una percepción pues de que el gobierno anterior generó una inercia total en cuanto a políticas públicas, ¿no? Hay también el tema de engrosamiento, digamos así, desmedido del gasto público en planillas, ¿no? En los cuales se ha denunciado que ministerios que tenían, por ejemplo, 300, 500 trabajadores han terminado en la última gestión con 5.000, 8.000 trabajadores. Es decir, se han quintuplicado e incluso se han
se han multiplicado por 10 las planillas en algunos sectores. Entonces, todo este tipo de situaciones han llevado pues a que el gobierno tenga pues mucho más trabajo administrativo que resolver y no se haya podido concentrar en hacer o mostrar logros concretos que la ciudadanía perciba. Ahora, también hay que ser honestos en algo. El gobierno pareciera también que de alguna manera se está especializando en petardearse ellos mismos, no, porque también hay situaciones que están relacionadas a la baja en las encuestas del presidente por actos propios del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber designado a un consejero presidencial que finalmente ha sido en la práctica separado del cargo por estar investigado actualmente en actos de corrupción, ¿no? El gobierno quiso dar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que no se casan con la corrupción, y propusieron y promulgaron una ley que es la inhabilitación permanente para aquellos que están sentenciados por corrupción de funcionarios. Pero días después de que promulgan la norma, el presidente mismo anuncia de que hay un condenado por corrupción, que ya cumplió obviamente su pena, por un indulto que le dio el gobierno del presidente Toledo, pero igual, un exfuncionario del gobierno de Alberto Fujimori, que fue condenado por delito de corrupción, que está prestándole apoyo al gobierno en materias de políticas públicas. Entonces, esos son situaciones pues de que de alguna manera le está pasando factura al gobierno. Tú no puedes decir que quieres combatir la corrupción y estás llamando como aliado tuyo a aquellos que han sido sentenciados por delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, ese tipo de situaciones la población, la ciudadanía lo percibe y lo está viendo pues como una debilidad del gobierno frente a determinadas situaciones, y esas debilidades son traducidas en puntos en contra en las encuestas que se han venido publicando en las últimas semanas. Sí, es decir, esa opción que la ciudadanía veía como un cambio, no la están viendo en este momento de esa manera, y es justamente porque continúa ese malestar con la percepción de Estado corrupto. Lamentablemente las encuestas, al menos la penúltima encuesta que se publicó, señalaba, por ejemplo, que en el ámbito de corrupción la ciudadanía tenía una percepción de que poco o nada se está haciendo en ese ámbito, y que en todo caso se está manteniendo el mismo statu quo del gobierno anterior, ¿no? A ello se le tiene que sumar pues de que es un poco, a ver, digámoslo así, incomprensible de que tú señales pues de que todo lo que se ha heredado del gobierno anterior es pésimo, hay indicios de corrupción, ha habido manejos inadecuados en cuanto a gestión pública, y sin embargo conserves a los actores políticos y administrativos de la gestión anterior trabajando para ti, ¿no? Yo no señalo pues de que un buen profesional no puede trabajar con un gobierno y en el otro no se le puede convocar, ¿no? Pero si que tú estás acusando pues a una administración gubernamental como la gestión Ollanta Humala Heredia, que es la gestión anterior, de ineficiente, que ha generado un cúmulo de problemas, entonces es permitir que funcionarios que están ligados de alguna manera a la gestión anterior y en puestos claves, obviamente, se mantengan en los puestos. Entonces, yo creo que ahí el mensaje político tendría que afinarse un poco más, y en todo caso tener claro qué es lo que se busca. Porque, por ejemplo, el mensaje que se dio de que hay una sobrepoblación laboral que dejó la administración anterior. Bueno, pero el tema no es solamente decir hay tantos trabajadores, que antes eran 800 y ahora hay 3.000, sino el tema es justificar si es que esos 3.000 o ese incremento exponencial de trabajadores está justificado o no está justificado, porque no es lo mismo pues un gobierno de hace 10 años a la fecha. Puede ser que tengan más funciones, puede ser, o sea, hay muchas cosas que pareciera que el gobierno actual no ha sabido explicar con claridad, y eso es lo que lleva pues a que la ciudadanía piense pues de que estamos frente a un gobierno inexperto, improvisado, como dicen algunos, lo cual sería pues trágico si es que se tiene en cuenta que la ventaja comparativa en campaña de la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski era que él tenía pues una oferta de profesionales de primer nivel que iban a sacar adelante todos los problemas que tuviera el Estado peruano.
¿no? No negamos que hay excelentes cuadros que están con el presidente Kuczynski, ¿no? Uno de ellos es el premier Fernando Zavala, que indiscutiblemente es un cuadro técnico de lujo, ¿no? Hay ministros que han dado grandes sorpresas en este gabinete, por ejemplo, Cayetana Alcovín es una ministra muy buena, que está dando buenos resultados en su cartera. El ministro Yufra, que es el ministro de la Producción, está dando sorpresas bastante interesantes en su sector. Pero también hay sectores que están siendo bastante criticados y bastante golpeados políticamente, como el Ministerio de Educación, por ejemplo, como el Ministerio del Interior y algunos otros adicionales. Entonces, lo que creo yo, el gobierno tiene que buscar es un punto de equilibrio, como se le sugirió desde que iniciaron funciones, entre lo técnico y lo político. Porque lo cierto es de que tú no puedes gobernar solamente con técnicos y tampoco solo con políticos. Tienes que buscar un punto de equilibrio entre lo técnico y lo político si es que queremos llegar a un buen puerto en el año 2021. Esperemos que el presidente Kuczynski y el gobierno entiendan ese mensaje y puedan buscar ese equilibrio, porque pareciera que actualmente solamente están queriendo gobernar con tecnocracia, ¿no? Algunos dijeron que eran tecnopolíticos, porque era una combinación de políticos con tecnócratas. Sí. Pero la verdad es de que hasta la fecha nos han demostrado solamente un lado tecnocrático y el lado político bastante debilitado, ¿no? Y de eso se están valiendo la oposición del gobierno para poder atacar justamente la parte más débil de ese gobierno, que es el lado político. Pues un punto de equilibrio es lo que dice, es por lo menos de lo que habla Deitel Columbus, abogado, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Gracias por habernos acompañado desde Lima, desde Perú, y pues por supuesto por habernos puesto en contexto sobre toda esta situación en su país y además sobre todos esos retos que tiene que asumir Pedro Pablo Kuczynski. Mil gracias. Muchísimas gracias a usted y un saludo para todo Latinoamérica.